Hay fechas que pasan desapercibidas para la mayoría de las personas, pero que quedan marcadas para siempre en la historia. Fechas que, cuando uno las mira en retrospectiva, parecen perseguir a ciertos personajes y a ciertos momentos. El 3 de enero es una de esas fechas. No es un día cualquiera en el calendario de América Latina. Es un día que ya fue fatal para un dictador y que hoy vuelve a sacudir al continente entero. El 3 de enero de 1990, Manuel Noriega, el hombre fuerte de Panamá, fue capturado por fuerzas estadounidenses tras la invasión conocida como la Operación Causa Justa. Durante años, Noriega había parecido intocable. Controlaba las Fuerzas Armadas, tenía poder político absoluto, manejaba el país a su antojo y había sobrevivido a presiones internas e internacionales. Muchos decían que nunca caería, hasta que cayó. Noriega terminó escondido, acorralado, capturado y trasladado fuera de su país para enfrentar la justicia en Estados Unidos. Ese día marcó un antes y un después para Panamá, pero también dejó una lección incómoda para toda la región. Ningún régimen es eterno, y ningún líder autoritario es verdaderamente invulnerable. Avancemos ahora más de 3 décadas. América Latina es distinta, pero también inquietantemente similar. Crisis económicas, migraciones masivas, polarización política, desconfianza en las instituciones y una sensación generalizada de agotamiento. En ese contexto, Venezuela se ha convertido en el símbolo más extremo del colapso de un Estado moderno. Durante años, Nicolás Maduro ha gobernado Venezuela en medio de sanciones, aislamiento internacional, denuncias de violaciones a los derechos humanos y una de las peores crisis humanitarias del continente. Millones de venezolanos han abandonado el país. Otros millones sobreviven con dificultades extremas. Y durante todo ese tiempo, una idea se repetía una y otra vez. Maduro no va a caer. Maduro está demasiado protegido. Maduro tiene el control total. Esa narrativa, sin embargo, comenzó a resquebrajarse. Y lo hizo, simbólicamente, un 3 de enero. Hoy, exactamente un 3 de enero, el nombre de Nicolás Maduro vuelve a dominar titulares internacionales. El impacto no es solo político, es psicológico. Porque cuando la historia parece repetirse en una fecha tan específica, la gente empieza a preguntarse si se trata de una simple coincidencia o de algo más profundo. Estados Unidos vuelve a aparecer como actor central. Al igual que en 1990 con Noriega, el poder militar, político y simbólico de Washington vuelve a marcar el ritmo de los acontecimientos. Esta vez, sin embargo, el escenario es mucho más complejo. Venezuela no es Panamá. El contexto global no es el de la Guerra Fría. Y las consecuencias potenciales son mucho más amplias. Donald Trump, nuevamente presidente de Estados Unidos, no ha evitado el protagonismo. Sus declaraciones han sido directas, contundentes y deliberadamente provocadoras. Para algunos, representa una postura firme contra regímenes autoritarios. Para otros, es una peligrosa escalada que podría abrir la puerta a un conflicto regional de consecuencias impredecibles. Aquí es donde el debate se vuelve realmente interesante. Porque la pregunta no es solo qué está pasando, sino qué significa realmente lo que está pasando. ¿Estamos ante el principio del fin de un régimen que parecía eterno? ¿O estamos frente al inicio de una etapa todavía más inestable para Venezuela y para América Latina? La historia ofrece pistas, pero no respuestas definitivas. Después de la caída de Noriega, Panamá no se convirtió automáticamente en un país estable y próspero. Hubo años de transición, tensiones internas, ajustes económicos y reconstrucción institucional. La libertad no llegó de un día para otro. Llegó lentamente, en gonete, con errores, con costos y con aprendizaje. Si algo nos enseña la historia es que la caída de un dictador no garantiza automáticamente democracia, prosperidad ni estabilidad.
El vacío de poder puede ser tan peligroso como el régimen que cae. Y ahí es donde muchos analistas piden cautela. En Venezuela la situación es aún más delicada. El país lleva años debilitado institucionalmente. Las fuerzas políticas están fragmentadas. La confianza social está rota. La economía está devastada. Y millones de ciudadanos están fuera del país. Cualquier transición será compleja, lenta y llena de tensiones. Sin embargo, también hay algo que no se puede ignorar: la esperanza. Para muchos venezolanos, dentro y fuera del país, este momento representa una posibilidad real de cambio. Una oportunidad que parecía imposible hace apenas unos meses. La sola idea de que el régimen pueda tambalear genera una reacción emocional profunda, cargada de expectativas, miedos y sueños postergados. El simbolismo del 3 de enero no es menor. Las fechas importan. En política, en historia y en psicología colectiva. Las fechas crean relatos, y los relatos movilizan a las personas. Que Noriega haya caído un 3 de enero y que hoy Maduro esté en el centro de una crisis histórica ese mismo día no pasa desapercibido para nadie. Algunos lo llaman destino. Otros lo llaman casualidad. Pero lo cierto es que la comparación ya está instalada en la conversación pública. Y una vez que una narrativa se instala, es muy difícil detenerla. La gran pregunta entonces es, ¿qué viene después? ¿Una transición ordenada? ¿Un período de tutela internacional? ¿Un vacío de poder peligroso? ¿O un proceso largo y doloroso de reconstrucción nacional? También está la dimensión internacional. La comunidad global está dividida. Hay países que celebran el debilitamiento del régimen venezolano. Otros condenan cualquier intervención extranjera. Y muchos observan con cautela, conscientes de que lo que ocurra en Venezuela puede sentar precedentes para el futuro. Nada de esto está escrito todavía. La historia se está desarrollando en tiempo real. Y eso la hace más incómoda, más caótica y más fascinante. Lo único claro es que el 3 de enero ya no es solo una fecha del pasado. Es una fecha que vuelve a aparecer cuando los equilibrios de poder se rompen. Cuando los líderes que parecían intocables comienzan a tambalear. Cuando los pueblos se preguntan si el cambio es finalmente posible. Noriega cayó un 3 de enero. Hoy, Nicolás Maduro tiembla. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y en esa rima se juegan el futuro de Venezuela, la estabilidad de la región y el significado mismo de la palabra libertad. La pregunta queda abierta. ¿Estamos viendo el principio de la libertad para Venezuela? ¿O estamos apenas entrando en un capítulo aún más peligroso de su historia? Eso no lo decidirán los titulares, ni las fechas, ni los discursos. Lo decidirán los hechos que vengan después. No olvides darle like y seguirme para más contenido.